Bueno, buenos días y bienvenidos a esta conversación sobre complejidad en la ciudad. Con Mar Santamaría y Pau Solà Morales. Las ciudades están de moda y justo ahora nos recordaban eventos recientes en la ciudad que han tenido lugar hablando de estos temas, pero es evidente que están de moda, tanto porque, para lo malo que digo yo, que son externalidades, contaminación, efectos de cambio climático y demás, pero también para lo bueno, porque siguen siendo el centro donde nos aglutinamos personas, como se puede poner en evidencia hoy con este evento de 2 días, donde se mezclan ideas, capacidad de innovación y, en definitiva, donde será posible seguramente encontrar o proponer soluciones precisamente para esos retos que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, para encontrar esas soluciones, hoy tenemos esta conversación. Mar Santamaría, de hecho, los 3 somos arquitectos. Mar Santamaría es arquitecto, como decía, es cofundadora del estudio 300.000 kilómetros segundo, junto con Pablo Martínez, y profesora invitada en la Escuela de Arquitectura de Lausanne, la EPFL. El estudio de 300.000 kilómetros segundo es pionero en el uso de datos abiertos para políticas urbanas y en el fomento de las competencias digitales entre la ciudadanía. Ha colaborado con múltiples administraciones en la elaboración de la agenda urbana local, la agenda urbana catalana y la española, y en estos momentos también está colaborando con el Ayuntamiento de Barcelona en el plan de usos del Eixample. Gracias, Mar, por acompañarnos. Pau Solà Morales es también arquitecto, director en este momento de la Escuela EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona, y doctor en diseño por la Universidad de Harvard. Su campo de investigación ha estado siempre vinculado al diseño y a la creatividad y en el uso de las nuevas tecnologías de la información. También ha sido profesor en Harvard igualmente y en la Escuela de Mendrisio en Italia, y digamos que tiene una extensa carrera académica. De hecho, la conversación la he planteado porque los dos tienen, y los invitamos a compartir esta conversación, porque los dos tienen una relación y un bagaje en esto que llamamos el Big Data y el uso de las tecnologías de la información, pero aplicadas en el campo del diseño, en particular de la arquitectura y del urbanismo. Empezaré por Mar. Tengo algunas preguntas para guiar la conversación, pero la primera, de hecho, está dedicado para cada uno específicamente. Mar, cuéntanos, ¿cómo le empieza ese enfoque o ese, digamos, approach que hacéis desde el estudio de aplicar tecnologías de la información a temas de diseño urbano? Porque no es una cosa, digamos, que salíamos de la escuela de arquitectura con esa aproximación. Cuéntanos un poco de vuestra experiencia. ¿Cómo empezáis en esto? Bueno, en primer lugar, es un placer estar con María, con Pau, con todos vosotros aquí en Tech Spirit. Creo que nos tenemos que retrotraer un poco en el tiempo, es decir, 300.000 kilómetros por segundo empieza como una oficina de urbanismo con un gran espíritu de investigación. En el momento en que en Barcelona el único set de datos que teníamos en el portal de datos abiertos era el número de personas que teníamos por cada manzana. Estamos hablando de hace 7 y 8 años, por lo tanto, nosotros, a la vez que nos hemos constituido como oficina que hace diagnóstico urbano, que intenta afrontar estos retos grandes y profundos que tenemos en las ciudades a través de la tecnología, a través de la complejidad, a través de un mejor diagnóstico, hemos visto evolucionar los datos a los cuales tenemos acceso, la computación, los algoritmos, y por lo tanto yo creo que estas dos cosas han de ser leídas también en paralelo. Y un poco la pregunta que a nosotros nos conmueve y nos hace un poco mover es precisamente traspasar un poco, yo creo que María ha dicho, dice, somos 3 arquitectos, un poco esta tendencia que muchas veces hemos tenido la sensación que hay en el diseño de ciudades de
decidir las cosas por intuición, ¿no? Y por lo tanto aquí la idea de poder informarnos mejor, de poder tener unos diagnósticos más complejos, y cuando digo más complejos quiere decir con una gran resolución espacial, con una mejor resolución temporal, que podamos añadir capas que nos permitan datificar aspectos que incluso a veces, ¿no?, son comprometidos dentro de la ciudad. Un poco este es el cambio de paradigma, ¿no?, que nosotros perseguimos en el momento en que empezamos a jugar con los datos. No quiero decir que el origen de la oficina sea casual, pero sí que surge, ¿no?, yo creo que de un momento tecnológico, la aprobación de unas leyes de transparencias, al final, ¿no?, de una mezcla de muchas cosas que nos hace cambiar la mirada y nos quiere ir a hacer más allá, tomar unas decisiones que sean más informadas en el caso del planeamiento. Yo creo que muchas veces, y ya le voy a pasar la palabra a Pau, pero muchas veces nos quejamos, ¿no?, desde el urbanismo, ¿no?, de que es lento, de que está en crisis, ¿no?, de que al final, ¿no?, nos falta esta rapidez que yo creo que existe en otros campos del conocimiento, y mucho de ello, ¿no?, va relacionado con poder disponer de datos, poder profundizar mejor en cómo analizamos esta información y en implicar sobre todo a todos aquellos agentes que hacen posible la transformación de la ciudad. Gracias. Pau. Pau tiene una relación con el mundo de las tecnologías de la información, digamos, casi, podríamos decir, de finales de los 90, cuando eso todavía se llamaba arquitectura de sistemas y no existía ese concepto de Big Data. Ahora, desde la posición que tienes de educar en el diseño, y antes en la sesión anterior esa palabra ha salido varias veces, ¿cómo ves tú el papel o cómo ves las tecnologías de la información impactando en el diseño y en particular en arquitectura y en urbanismo, tanto en su formación, en su educación como en la práctica? ¿Cómo ves eso? Bueno, por un lado está la parte más obvia, que es que hay herramientas que nos permiten trabajar de forma distinta, desde diseñar una botella a diseñar una calle. Hay todas estas herramientas que son de modelado en 2D, en 3D, etcétera, modelado de fotografía, lo que sea. Pero creo que lo más interesante es lo que apuntaba Mar, que es poder hacer diagnósticos, porque el diseño siempre intenta resolver un problema, es decir, aportar una solución a partir de un briefing. Si el briefing no está correctamente hecho, si no sabemos exactamente lo que está ocurriendo, o si aquello para lo que estamos diseñando esa solución es excesivamente complejo, tiene muchas caras, ese briefing es muy difícil de hacer. Este es el caso de la ciudad. Tal vez diseñar un objeto, digamos, para la industria o comercial es más simple, más sencillo, pero diseñar soluciones urbanas realmente tiene tantas capas, tantos ángulos, tantas secciones distintas, que lo que nos permite el análisis de datos es precisamente más o menos en tiempo real, en un tiempo relativamente corto, poder fabricar ese briefing, ¿no? Entonces, si conseguimos acostumbrar a cualquier diseñador, a cualquier arquitecto, a cualquier urbanista, a tener un rigor y a no improvisar digamos, ese briefing, sino a realmente basarlo en hechos más contrastados, no quiero decir reales, pero sí más contrastados, más medidos, es decir, coger esas medidas y tomarle el pulso a la realidad. Creo que las respuestas, las soluciones que se diseñan son mucho más ajustadas. Creo que la disciplina del urbanismo, además, tiene, no sé, 150 años, pongámosle. Correcto. Pero hasta hace muy poco le faltaba ese punto de diagnóstico un poco más científico, un poco más tecnológico. Los dos planteáis esta idea de que, digamos, los datos nos ayudan a comprender mejor este artefacto, ¿no?, que llamamos ciudad, y que de hecho, si intentamos definirlo, también ahí vamos a sudar los tres en ponerle una definición como muy acotada. Y es cierto que hemos avanzado. Ahora dejadme que ponga un poco como los peros o las críticas que yo me encuentro, igual que vosotros como profesional vinculado a las ciudades, que es, ¿creéis realmente que toda esa amalgama de capacidad de análisis que tenemos ahora es suficiente para realmente
tener una mejor visión de la ciudad en su conjunto. Y cuando hablamos de una mejor visión, digamos, estamos hablando de datos, estamos hablando de ¿dónde ponéis ahí el Smart City o los sensores o los algoritmos o la inteligencia artificial? Toda esa especie de batería de conceptos que van apareciendo, digamos, ¿creéis que o cómo veis eso funcionando de verdad en las ciudades? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los límites que eso tiene? ¿Cuál es el ruido de fondo que se genera? Ahí os lo dejo. Si me permites, yo intento dar una primera respuesta que estoy segura que Paula va a complementar. Para nosotros el urbanismo va de construir pactos. Es decir, ¿no? Al final todos vivimos en ciudades porque nos gusta vivir en comunidad y por lo tanto el urbanismo, así como lo entendemos, se tiene que convertir en aquella herramienta que nos permite construir pactos en las ciudades. Estos pactos hoy en día muchas veces están vehiculados, ¿no?, por estos datos, por esta tecnología y por lo tanto quiere decir que del mismo modo que tenemos infraestructuras de transporte, ahora tenemos que construir infraestructuras de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estas infraestructuras, en la mejor medida de lo posible, han de ser públicas. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta en el momento del COVID, y perdonad que recurra al COVID, ¿no?, cuando han empezado a aparecer estas cartografías de cómo estaban funcionando las ciudades proporcionadas por Google y no por los propios ayuntamientos. O en casos de emergencia, muchas veces se ha de recurrir, ¿no?, a estos operadores privados para poder tener estos datos. Por lo tanto, entendemos que hay un gran potencial de trabajar, ¿no?, con estas tecnologías. Sí, si bien, ¿no?, como dices tú, existen ciertos riesgos, ¿no? Si no somos capaces de gobernar esta transformación desde lo público, pues ahí, ¿no?, evidentemente se genera una fricción. Y del mismo modo, y nosotros lo entendemos así, ¿no?, cuando empezamos todos los procesos de planeamiento, como decía Pau, es clave poder tener, ¿no?, una mejor información, o una información más precisa, pero tampoco me gustaría que esto, ¿no?, pensáramos que los tipos de planeamiento que construimos se construyen a partir de grandes paradigmas tecnológicos. Al final, estos datos nos han de permitir hacer una cosa que yo creo que los arquitectos hemos hecho siempre bien, que es contrastarlo con la participación ciudadana, explicar, ¿no?, estos datos a la ciudadanía, poder tener insights reales, ¿no?, de qué es lo que está pasando, ¿no?, o cómo estas personas, ¿no?, están viviendo, ¿no?, la ciudad. Y sobre todo otra cosa que es importante, que es evaluar estas políticas. Yo creo que muchas veces se han desplegado transformaciones, se han desplegado proyectos urbanos o planeamientos urbanísticos sin tener en cuenta el qué pasaba después, qué es lo que estábamos afectando, ¿no? Por lo tanto, poder introducir el análisis de datos en todo, ¿no?, y entender que el urbanismo ha de construir este proceso informado, ¿no?, desde el momento en que leemos la ciudad hasta que aplicamos la política, ¿no?, y luego hacemos el retorno, pensamos que es importante. Y por lo tanto, el poder gobernar todo esto desde lo público y lo ciudadano es muy relevante, ¿no?, y es uno de los riesgos que entendemos que no hay que correr. Por ejemplo, yo creo que uno de los proyectos más bonitos que nosotros hemos hecho últimamente, que lo hemos hecho en Madrid y en Barcelona, es un algoritmo, hemos entrenado junto a los ciudadanos un algoritmo de inteligencia artificial para poder predecir qué es la habitabilidad en Barcelona y en Madrid. Y por lo tanto entender, ¿no?, que la tecnología nos permite construir una visión colectiva de qué es aquello que para nosotros construye este pacto en la ciudad, que es la habitabilidad. Y por lo tanto, hacer girar esta rueda tiene mucha complejidad. ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que lo que ha sucedido desde hace 30 años hacia acá ha sido que tenemos la capacidad de ver el mundo que nos rodea de una forma mucho más compleja. Compleja en el sentido de que tiene muchas más dimensiones, ¿no? Los urbanistas, los arquitectos, pero también los médicos y los ingenieros, pues miraban al mundo con una cierta mirada simple, digamos, ¿no? Ahora que lo queremos comprender en todas sus dimensiones, que nos atrevemos, que realmente el mundo se ha convertido, no sé si porque lo vemos más complejo o porque realmente siempre lo ha sido,
pero ¿no? Es un mundo pues, multicultural, con muchos agentes que intentan, bueno, y sobre todo el mundo de la ciudad, ¿no? Que es ese ecosistema del que se hablaba antes tanto, el mundo de la empresa, etcétera, son ámbitos, ambientes donde hay infinidad de pequeños elementos que interaccionan entre ellos. Intentar entender cómo esa red de interacciones funciona no se puede hacer con un cerebro humano. Un cerebro humano puede entender la forma de una botella, pero no puede entender 10.000 millones de interacciones en un tiempo muy rápido y encima dinámicas. Entonces los datos nos permiten hacer esas, yo hablaba antes de secciones, bueno, en el mundo de la arquitectura, ¿no? De tener como unas visiones parciales de algunas de las dimensiones, de algunas de las cualidades, características de ese mundo. Y es ahí donde entran pues, los datos, ¿no? Para conseguir esos datos pues, hay distintas maneras. Podemos entrenar a toda la población para que con sus devices móviles lleven a cabo esas mediciones. Podemos obtenerlas a través de sensores. Podemos implementar esa infraestructura de datos de la que hablaba Mar, que sería lo que hemos estado llamando, mal llamado yo creo, Smart City. Pero esa idea de que necesitamos datos para monitorizar la realidad y para poder ir respondiendo, porque si no es abrumador la cantidad de dimensiones que tiene. Sí, yo creo que también, claro, ahora tenemos fenómenos en la ciudad muchísimo más complejos, ¿no? Bueno, nosotros, viniendo del mundo del urbanismo, lo que hemos sabido hacer muy bien ha sido cualificar suelos, ¿no? Y decíamos, mira, pues aquí hay una cosa llamada vivienda, aquí hay una cosa llamada hotel. En el momento que hay una disrupción, ¿no? Causada por la propia tecnología, como puede ser, ¿no? Los apartamentos turísticos, de repente nos vemos obligados a regular no una habitación, no, una cama que está metida en un quinto piso. Entonces, ¿cómo somos capaces de leer esta nueva complejidad? Dile alojamiento a demanda, dile movilidad a demanda, dile comida a demanda. Realmente, ¿no? Los urbanistas yo creo que tenemos que como rehacer todo, ¿no? Todo este toolbox, ¿no? Que hasta ahora habíamos tenido y nutrirnos, ¿no? Yo creo de otras disciplinas. Es decir, ahora yo creo que para ser urbanista, si vosotros, ¿no? Es decir, si Cerdanya, a mí me parece, ¿no? Que es este padre fundador del urbanismo, ¿no? De aquí de Barcelona, ya era una persona relativamente, ¿no? Motivada por la estadística y tenía este punto, ¿no? de persona interdisciplinar, pues ahora lo tenemos que, yo creo, ser muchísimo más, ¿no? Lo que pasa es que los dos planteáis, y para mí es muy claro, esa idea de comprensión del espacio en el que operamos, ¿no? O sea, si lo mirásemos, y muchas veces nosotros mismos nos trasladamos nuestro marco mental a la medicina y lo comparamos, ¿no? La ciudad es un cuerpo y nosotros somos médicos y por tanto hacemos diagnosis, etcétera. Pero aquí hay un punto que cuando introducimos la palabra diseño, los tres somos conscientes, que es que la diagnosis no nos trae la propuesta. La propuesta es ponerse al filo de un precipicio y saltar. Y lo mejor que te puede pasar es que, digamos, hoy en día podemos decir que saltamos con mayor conocimiento de causa, es decir, con un conocimiento más profundo sobre el lugar en el que operamos, pero yo también tengo mis dudas o me gustaría oíros, y empezaré ahora por Pau, ya que está en el mundo de la academia, en cuál es ahí el punto, ¿no? O sea, porque si esa parte de diseño y de propuesta tiene una parte de salto, por decirlo de una manera, en el vacío, ¿dónde está el encuentro, o cómo es ese encuentro en la definición de la propuesta de todas esas informaciones, todo ese conocimiento extra? Bueno, siempre hemos dicho históricamente que el diseño tiene como estas dos partes, ¿no? O tres, el análisis y síntesis, ¿no? Tú hablabas ahora de la síntesis, propiamente el diseño, ¿no? El análisis sería pues, rebuscar en esos datos para construir un briefing y asegurarte de que ese reto que intentas solucionar realmente existe y que no estás creando otro problema donde tal vez no lo había, ¿no? En cambio, la parte de síntesis yo creo que es un fenómeno muy humano, que es el de la creatividad, de crear algo nuevo donde no estaba, una solución nueva
evidentemente basada en un conocimiento, basada en esos datos del que hablábamos, basados en una experiencia, porque tanto la experiencia que acumulan los médicos, los ingenieros, los diseñadores, los abogados, como la experiencia que tiene cada una de las personas por haber hecho, en vuestro caso, pues muchos planes, esa experiencia es la que permite dar ese salto con una cierta garantía de éxito. ¿No? Siempre decimos, bueno, esto es un dicho ya antiguo, que los novicios, la gente, los novatos, la gente que empieza en una disciplina siguen reglas, mientras que los expertos usan experiencia, ¿no? Pero no hay tecnología para hacer ese salto al vacío. Realmente la tecnología está antes y tal vez después, porque una vez se ha hecho un diseño se puede prototipar, se puede contrastar con la realidad, se puede mesurar, etcétera, ¿no? Pero la tecnología no está en ese momento del salto, sino antes para dar garantías y después para hacer comprobaciones. Mar, vosotros que estáis en la práctica, digamos, recogiendo el hilo de lo que dice y que ahora ampliarás, pero para que no se me vaya. Llévatelo también a la parte de que todos conocemos y hemos visto programas, o sea, esta parametrización de ciudades que te aporta soluciones y, digamos, te permite organizar una ciudad a través de algoritmos, etcétera, etcétera, pero a nivel de propuesta, no de previo análisis ni de monitoreo, evaluación de impacto, si queréis. Adelante. Creo que lo voy a explicar a través de un ejemplo que va a ser más fácil. Nosotros tenemos un caso, bueno, es decir, es un proyecto, no diré el proyecto estrella de la oficina, pero es decir, es este plan de usos que hicimos en el distrito de Ciutat Vella, que un poco lo que intenta es regular la actividad económica en un distrito muy presionado por un tema de turismo, ocupación de espacio público y sobre todo el tema del ruido. Entonces vuelvo a la idea de los pactos, es decir, a nosotros en este momento, ¿no?, de dar el salto, ¿no?, que explicas tú, la tecnología nos permite operar en dos cuestiones, yo creo, fundamentales. La primera es en hacer este salto más informado. Por lo tanto, nosotros en el caso de Ciutat Vella tenemos una normativa europea que nos dice, ¿no?, que las ciudades no pueden interferir, ¿no?, en esta actividad económica. Sabemos que si somos capaces de demostrar que tenemos un problema muy importante como el ruido que está afectando la salud de los ciudadanos, podemos de algún modo, ¿no?, modelar mejor, ¿no?, esta política. Por lo tanto, ¿no?, aquí la tecnología nos ayuda en este modelado. Y nos ayuda sobre todo a construir el pacto entre los agentes que han de aplicar este plan. Es decir, el hecho de poder parametrizar cuál es la situación de estas actividades, sin irme a soluciones muy complicadas de que te lo dan todo hecho, nos permite sentar en la mesa a 30 técnicos, más sus equipos políticos, más, ¿no?, la ciudadanía, y decidir cuál es la visión conjunta que nosotros queremos generar en este lugar. Por lo tanto, los autores del plan no somos nosotros, es decir, es el conjunto, ¿no?, o es esta visión consensuada de todas aquellas personas que han podido participar. Y esta visión se ha podido poner de acuerdo gracias a una tecnología que nos permite modelarlo. Por lo tanto, la gracia del salto para nosotros está ahí, ¿no?, en poder acompañar mejor un proceso que a veces, ¿no?, como decía Pau, ¿no?, entre el análisis y la síntesis, ¿no?, había este momento, ¿no?, y evidentemente yo creo que estoy muy de acuerdo con él, ¿no?, esto está basado en la experiencia, ¿no?, en haber realizado, ¿no?, otras aproximaciones, pero sobre todo en esta capacidad que gracias a los datos y la tecnología tenemos de poner de acuerdo a una serie de agentes. Pau, ¿quieres añadir algo más? Nos quedan... No, sí, me parece que una cosa muy interesante que hemos introducido en los últimos años, gracias a las tecnologías, estoy un poco recogiendo lo que decía Mar, es que ahora ya no hacemos planes fijos, no son fotos de cómo será una ciudad en el futuro, sino que somos capaces, o estamos empezando a ser capaces de hacer modelos dinámicos, es decir, que van respondiendo a los cambios, es decir, monitorizamos y cambiamos. Esto que es una cosa relativamente sencilla de hacer, yo qué sé, una habitación tiene un sensor y la calefacción se enchufa y se apaga cuando el termómetro sube o baja. Pero esto en una ciudad que tiene millones de parámetros, porque bueno, tú hablas de Ciutat Vella, pero ya solo Ciutat Vella ya es
de una complejidad inmensa. Entonces, ser capaces de monitorizar y simular hacia dónde va ese sistema, ese ecosistema, es una forma de planificar dinámica, no es a base de planes cerrados, sino a base de una dinámica. Y me parece que la simulación es algo que viene del SimCity de los años 80 o de los años 90, ¿no? Que todos recordamos. Bueno, pues de hecho es esto. Y los algoritmos a veces permiten que las cosas más sencillas, más repetitivas, se hagan automáticamente, mientras que alguien tiene que ir ajustando el modelo pues por razones, lo que sea, políticas o por razones de utilidad pública o por razones de lo que sea, ¿no? de economía. Pero me parece que la idea de simulación es realmente la verdadera aportación que han hecho las tecnologías, todos esos algoritmos, digamos, al mundo de la planificación. Pues recojo el guante de la simulación. Creo que al final de esta conversación hemos llegado al núcleo del tema, en entender que los dos poníais la importancia de la experiencia en construir esas propuestas en las ciudades, y seguramente ha quedado claro cómo las tecnologías nos van a permitir cambiar la manera en que tenemos de dialogar todos los agentes que construimos ese espacio colectivo que es la ciudad, plantear escenarios, hacer digamos, todos esos ejercicios, y sobre todo una cosa que yo creo que se echa en falta, que es evidencias para poder tener determinados debates con un cierto grado de objetividad que también siempre son necesarios. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí. Gracias. Muchas gracias.